la caída del zarismo y la Revolución Rusa. Para comprender las causas de la caída del zarismo, es importante revisar el contexto. El Imperio ruso a principios del siglo XX, a diferencia del resto de las potencias imperialistas, era un país atrasado tecnológicamente y poseía muy poca industrialización. Era extremadamente rural, ya que vivía de las producciones agrícolas. 90% de la actividad económica dependía de este sector, por lo que las crisis económicas generaban grandes hambrunas. Además, existía una marcada desigualdad entre las clases sociales. El poder del zar se sustentaba en tres pilares: el clero, la nobleza y el ejército. Rusia no pareciera estar alineada con las posiciones mundiales, en las que el régimen capitalista y el liberalismo estaban en su auge. La Revolución Rusa, contexto en 1917. El zar no estaba en Rusia por irse al frente de la guerra. Se crean los soviets, quienes estaban altamente organizados y contra el gobierno. En economía, había una crisis, existía la hambruna en casi toda Rusia. El ejército estaba desmotivado, sin equipo militar, comienzan a sufrir una gran cantidad de bajas por muertes y desertores. Se crean dos grupos de poder. Uno, los mencheviques, que eran la mayoría y deseaban quitar al zar para instaurar la república. Dos, los bolcheviques, estaban liderados por Lenin, luchaban por la revolución socialista que instauraría el comunismo. La Revolución Rusa se dio en 7 momentos. Enero-febrero de 1917. Para Rusia la Primera Guerra Mundial estaba perdida. 2. Febrero 1917. En toda Rusia se dan levantamientos contra el zar Nicolás II, quien renuncia para que su hermano acceda al trono. Los mencheviques fundan la República de Rusia, dan un golpe de estado y toman el poder y arrestan a toda la familia real. 3. Octubre 1917. Los bolcheviques y su Guardia Roja desconocen a la República de Rusia, dan un golpe de estado e inicia la Revolución Rusa y Lenin toma el poder. Se dio lo que se llamó la Matanza de Octubre Rojo. 4. Junio 1918. Los bolcheviques asesinan a toda la familia real. Surge el mito de Anastasia, la hija del zar Nicolás II, quien se salvó. 5. 1922. Existen luchas entre el ejército blanco, zaristas y mencheviques, y el ejército rojo, bolcheviques. 6. 1922. Triunfan los bolcheviques y se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 7. 1924. Muere Lenin y asume el poder Stalin, quien usó la mano dura, asesina a millones de rusos, mediante las pugnas políticas, asesina a Trotsky, gobierna entre 1924 a 1953, trae la industria a la URSS y la convierte en una potencia. La oposición al zarismo. La oposición al zarismo se organizó en el centro de una reducida clase intelectual. En 1870 surgieron los populistas, narodniks. Pretendían un socialismo agrario basado en la colectivización. Fundaron la organización Tierra y Libertad, que más bien eran actuaciones terroristas. En 1898 se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, marxista, pero se dividió en 1903 en dos grupos. Los mencheviques, que eran partidarios de las masas, esperaban el desarrollo capitalista y a una revolución burguesa previa, y los bolcheviques, que eran partidarios de la dictadura del proletariado. En 1905 se creó el Partido Socialista Revolucionario, o eseritas, que eran partidarios del socialismo agrario y revolución campesina. En 1905 la burguesía liberal creó el Partido Constitucional Demócrata, cadetes, que eran partidarios de una monarquía constitucional. La Revolución de 1905. Una crisis económica en 1904 provocó una gran agitación social y las derrotas de los rusos ante los japoneses provocaron el descrédito del zar. El descontento provocó una serie de huelgas en San Petersburgo. En enero de 1905, una manifestación ante el Palacio de Invierno acabó trágicamente. Era el Domingo Sangriento. La Guardia del Zar abrió fuego contra los manifestantes. Provocó un movimiento revolucionario en Rusia. Se crearon los primeros soviets. El descontento afloró en el ejército, motín del acorazado Potemkin. El zar anunció medidas de carácter liberal, manifiesto de octubre. Se concedían libertades civiles, de conciencia, de expresión. Se creaba un régimen representativo, parlamento o duma legislativa elegida por un amplio sufragio. La Revolución de febrero de 1917. El 23 de febrero se inició una huelga general en San Petersburgo, Petrogrado. Las tropas de la guarnición de la ciudad se unieron a los manifestantes. Se reorganizó el Soviet de Petrogrado,
con mencheviques, socialistas revolucionarios y bolcheviques. Ante la actitud del ejército y la oposición al zar de los liberales, cadetes, el zar Nicolás Zawodzio abdicó y se creó un gobierno provisional, dirigido por el príncipe Lvov, y con el apoyo de cadetes y socialistas revolucionarios. A partir de marzo hubo dos poderes paralelos, el gobierno provisional y el de los soviets. El gobierno provisional realizó una serie de reformas, declaró una amnistía, reconoció libertades civiles, prometió tierras a los campesinos, convocó una asamblea constituyente, reconoció la independencia de Finlandia y Polonia. Acabó siendo dirigido por Kerensky, que decidió continuar la guerra que provocó nuevas crisis. Con los bolcheviques, Lenin expuso las tesis de abril, rechazo a la guerra, la ruptura con el gobierno provisional y todo el poder a los soviets. Intento de golpe de Estado del general Kornilov. Se quiso imponer una dictadura militar y el fracaso del golpe reforzó a los bolcheviques. A causa del empeoramiento de las condiciones de vida y de las derrotas en el frente de batalla, los bolcheviques se convierten en la alternativa más popular al gobierno provisional. Lenin aprovechó el caos para tomar el poder. Inmediatamente su partido, el bolchevique, adoptó el principio de la insurrección armada. Se formó un comité militar revolucionario para preparar la toma del poder bajo la dirección de Trotsky. La noche del 24 de octubre, las fuerzas leales a los bolcheviques y la Guardia Roja ocuparon los centros neurálgicos de Petrogrado. El momento culminante llegó con el asalto del Palacio de Invierno. Se detuvo al gobierno provisional. Kerensky consiguió huir. Se formó un nuevo gobierno, Consejo de Comisarios del Pueblo. Lenin inició su mandato con la realización de dos promesas hechas en las tesis de abril. El decreto sobre la paz, abandono de la guerra y se firma la paz de Brest-Litovsk. El decreto sobre la tierra, expropiación de tierras a los terratenientes, a la Iglesia y a la corona, y su entrega a los soviets de campesinos. Con estas dos promesas, los bolcheviques se aseguraban la permanencia en el poder. Se formó el Estado soviético, dictadura del proletariado, bajo control del Partido Comunista de Rusia. La disolución de la Asamblea Constituyente desencadenó una guerra civil. Se enfrentaron los ejércitos blancos, antiguos oficiales zaristas, contra el ejército rojo, bajo la dirección de Trotsky, con el apoyo del exterior, dinero y tropas de los británicos, japoneses, franceses. La guerra duró hasta 1921, con la victoria bolchevique.